Todo negro tiene su blanco. Todo blanco tiene su negro. Está la película Oppenheimer, escrita y dirigida por el gran hombre Christopher Nolan. Pero si tú solo ves la película, que es una experiencia orgásmica para mí, si tú solo ves la película te estás perdiendo de todo lo que hay detrás, de toda la investigación, de todas las cosas súper intrigantes que puede ofrecer la historia. Y por eso es que nosotros nos pusimos a ver este documental que es maravilloso, que se llama To End All Wars, Oppenheimer and the Atomic Bomb. Y ahí es donde te muestran todo lo que no te muestra la película Oppenheimer. Y por eso este es el complemento perfecto para ver esa película. No puedes ver esa película o la puedes ver y después puedes ver este documental y te va a gustar mucho, como nos gustó a nosotros y nos complementó todo. En tu cerebro, si eres un tonto, que yo conozco muchos tontos y bueno, quizá muchos tontos escuchen este podcast. En tu cerebro seguro tienes la pregunta, ¿y dónde la veo? Mi bro, existe una página que se llama GTS. Y si tú le mostraras esa página a un joven de los años 80, por ejemplo, él te diría, eres un mago y te amo y quiero estar contigo para siempre. Porque en esa página puedes encontrar todo lo que quieras. Si no está ahí, ¿verdad? En esa página de torrents piratas, en donde puedes ver todas las películas que quieras, entonces no la veas. Porque si no está en GTS, significa que es una cosa, bueno, demasiado underground, demasiado rebuscada, una película, no sé, del Congo, y no sé por qué quisieras ver esa porquería. Ahí puedes encontrar este documental, puedes encontrar todas las películas que tú quieras, así que no tienes nada de lo que quejarte. Puedes pasar todo el día viendo películas y gratis. En una moto. El FBI va a venir a detenerte después de este comentario. No pirateen películas, cómprenlas. Me dan ese dinero a mí y yo se las mando en un link de descarga. Es la primera cosa inteligente que has dicho. La generación de ahora no conoce a J. Robert Oppenheimer. Yo estaba en mi ejercicio tranquilamente, levantando las pesas tan grandes que yo levanto todos los días. Las pesas esas que le dan a las mujeres, pero como de 60 años, que van para el gimnasio, y son así que sí, rosadas o verde claro, así, la están levantando. No es el peso, es el tiempo que tú tengas esas pesas en la mano, los movimientos. Ya después sacaré una recomendación al respecto. ¿Sabes dónde tengo mucha fuerza yo? No. En el antebrazo derecho. Ojo, yo puedo levantar un camión así. Bueno, será un camioncito así Hot Wheels, porque, ajá, tampoco tienes que hacer mucho esfuerzo. Ajá, conocí a una compañera y estábamos hablando de cine. ¿Es la que yo pienso que es? No. Ah, Estaba hablando con una compañera tranquilamente que conozco desde hace años. años. Y ella dice, Oppenheimer, ¿qué es eso? Y que ajá, la película de Qué Christopher Nolan. inculta. Ajá, no, yo sé, pero eso, ¿qué es? ¿Un libro? Y que ¿conoces la bomba atómica, amiga? Y que eso es lo de Chernóbil y todo eso. Y que, bueno. Ay, ¿qué clase de mongólica estabas hablando tú? Y que en un nivel muy abstracto, sí. Sí, es lo No, de no, Chernóbil. no es lo de Chernóbil. Pero, ajá. Y es estudiante universitaria. Bueno, está en el primer semestre tampoco. ¿Qué coño estudia? Comunicación social. Bueno, ¿en qué universidad? Para llamar a los profesores y que mira, su ¿Dónde crees estudiante, tú? la UCAP. Claro. Hay que llamar a sus profesores y que mira, tienen una alumna que hay que hacer como hacen en eso de lo... ¿Cómo se llama? Cuando le quitan el hijo a una persona. Que no, tú no lo estás criando bien, así que ahora forma parte del Estado. Es huérfano. Bueno, es que, a ver. Tampoco es que yo era el experto así, no me había leído, ¿cómo es? American Prometheus. Yo sí me lo leí varias veces. No me lo había leído antes de ver Oppenheimer y tampoco es que, o sea, pero yo con lo que sí creo que es importante que la gente tenga siempre en cuenta, incluso los que ya vieron Oppenheimer, que hay gente que se anda burlando del internet y que, no, una historia ahí súper aburrida, 10 minutos, una explosión, de resto, pura conversación, un juicio. O sea, no tenía nada que ver con lo que yo me esperaba. ¿Qué más divertido que una conversación? O bueno, gente que está ahí que, no. Como este podcast. Bueno, exacto. A los que escuchan los padres del cine les tiene que encantar Oppenheimer. Esto porque es un como podcast largo. Oppenheimer. Cada podcast que yo hago es como Oppenheimer. Le pones el soundtrack ese de 2 horas y claro, si tienes un tipo así que ganó el Oscar y vaina. No, y a mí sí también me dan $100 millones, yo te produzco una vaina así de 3 horas. Pero como yo estoy aquí haciendo esto, relajado desde mi casa, entonces no me lo dan. Igual sacamos podcast de 4 horas, pues, pero no tienen esos momentos así de, ¿sabes? Escenas sexuales La de gente, 15 minutos. si tienen, la gente debería ir a ver, bueno, a escuchar este podcast en el cine. Van para el cine, la gente pagó su entrada y se sientan ahí, todos lo escuchan y nadie habla. En Dolby Atmos. Todos están prestando atención 100% a lo que escuchan y
Si la sociedad hiciera eso, el mundo sería 10.000 veces mejor mañana. Así era el pana, este pretencioso Charlie Kaufman, que el tipo dice, no, Anomaliza era una obra de audio. La gente iba a un teatro y escuchaba la obra y que, y que no sé qué tan pretencioso hay que ser y que, no, el sábado en la noche vamos y nos sentamos en este teatro que van a pasar una radionovela, así. Así que, no. Pero nada, lo que la gente tiene que saber es que la historia de Oppenheimer es uno de los grandes cambios de paradigma que ha enfrentado la raza humana. Uno de esos cambios cuando ya se dice que eso, pues no somos el centro del universo. La Tierra le da vuelta al Sol. Otro de los cambios cuando no sé, o sea... Yo no estoy muy seguro de eso todavía. Yo soy de los que sigue pensando que todos los planetas del Sol le dan vuelta a la Tierra. Y si la gente no está de acuerdo conmigo, bueno, que lo prueben. Nadie ha podido probar hasta el momento. Todo es un constructo social. Eso mismo puede ser una cosa subjetiva. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso, para que la gente entienda que sí, o sea, que todo gira alrededor de la Tierra. Ya vas a ver cuando lo publique. Todos van a decir que todos están equivocados. Esos son los grandes cambios de paradigma de la raza humana. Cuando los alienígenas nos visitaron en 1950 y pico, bueno, ya se dice que fue antes, en los 30, en Italia. Los extraterrestres llevan visitando este planeta desde, no sé, desde el Big Bang. Todos estos grandes cambios de paradigma que nos han demostrado que, o sea, el ser humano no es lo que se pensaba. Es, por ejemplo, cuando se empezó a conocer más sobre el universo, sobre todas las cosas, al principio era un gran cambio, al principio había un gran choque. La iglesia pensaba en la perfección del cosmos, decía que era un acto así de Dios y tal. Hablar de todo lo que hablamos hoy en día, agujeros negros, todo eso sería, bueno, una herejía. Y otro de los grandes cambios, que es justamente el que ilustra Oppenheimer, y este documental lo comenta, es precisamente cuando el ser humano tiene la capacidad, la única especie, ¿no?, sobre la Tierra, que tiene la capacidad de destruir el planeta, de destruir toda la raza humana en un solo momento. Y eso es un poco lo que desbloqueó el gran logro, así el trofeo de Xbox, que desbloqueó nuestro querido Oppenheimer con su nueva ciencia oscura judía. Por eso Oppenheimer se convirtió en un dios. Fue el primer hombre que se convirtió en un dios. El segundo fue Donald Trump. Oppenheimer, eso, básicamente abrió una ventana y como dice el título, pues el libro y lo que le dicen en la misma película es como el Prometeo americano porque, le dio el fuego a los seres humanos y los dioses lo castigaron por eso. Entonces, o sea, los dioses son los políticos. Ahora tenemos la capacidad de destruir el mundo y eso cambia absolutamente todo porque nos pone así en un nivel de, bueno, o sea, por cualquier cosa, o sea, por un enfrentamiento o algo, el costo es demasiado elevado hasta el punto de que, bueno, ya no podría haber un enfrentamiento total, una guerra total o algo así entre las potencias porque, eso significaría el fin de la raza humana. Entonces, bueno, un poco el mensaje de Oppenheimer, después de hacer esta gran tecnología y todo esto, era como ilustrarnos que la unidad es la única respuesta, la unidad entre los seres humanos. Era un cobarde. Era un estúpido ingenuo que no sabía qué carajo estaba haciendo con su vida. Yo sí creo que todo lo que le hicieron en la película está bien, está justificado, porque el tipo botó la bola. Luego de que hizo su gran descubrimiento de toda esta cuestión de la bomba atómica, el tipo se convirtió en un poco comunista. Y ya lo era antes y seguía saliendo con los comunistas y tal. Que eso, desde la perspectiva de la película, bueno, que tiene sentido que por eso es importante ver este documental porque la película es todo desde la perspectiva de Oppenheimer. Todo lo que es a color es su perspectiva y lo que es en blanco y negro es como la perspectiva del tipo que lo odia. Que ya justo cuando te muestran a, ¿cómo es que se llama? Emily Blunt. Sí. La esposa de Oppenheimer que está así tomando y está así... Una perra. Dicen que cuando lo muestran así en color, dicen que, claro, esa es la perspectiva de Oppenheimer. O sea, que no, una tipa ahí está perdida. O sea, lo que hace es tomar, no cuida al niño, tal. Pero que quizás, o sea, en una vista más objetiva, es como te dicen un poco en el documental. O sea, ella también era una científica. Y ella prácticamente tuvo que abandonar su profesión para ir a Los Álamos y todo esto. Una mujer científica. ¿En qué año vivimos? ¿El 2500? Sí, te muestran un montón de cosas así en el documental, que eso, como es toda la perspectiva de Oppenheimer en la película, si tú en realidad quieres saber todas las cosas que estaban pasando, eso lo tienes que ver desde afuera. Y entre esas cosas está
que luego de que él creó la bomba y todo esto, pasaron los años y el FBI, como te muestran ahí, lo estaba siguiendo para todas partes. Y el tipo se estaba reuniendo con todos sus amigos comunistas en todas partes del mundo, muchos que ya estaban exiliados, como ese Chevalier que trató de convertirlo a él en un espía ruso y todo. Y los estaba visitando y era su amigo principal. O sea, el tipo estaba así como que muy cercano a todos estos tipos que, bueno, que amaban a los de la Unión Soviética, ¿no? Entonces tiene sentido como lo que te muestran ahí, ok. O sea, una de las razones era que ese tipo, Strauss, odiaba a Oppenheimer porque lo humilló y porque el tipo era súper egocéntrico y siempre pensaba que todas las personas estaban hablando sobre él. Ese personaje de Robert Downey Jr. Eso era así. Pero al mismo tiempo, Oppenheimer no se estaba ayudando a sí mismo. O sea, eso cuando le preguntan en la audiencia corrupta esa, y que mira, tú sigues siendo amigo del tipo ese que te dijo que te convirtieras en espía ruso. Y él dice que sí de una. Y su abogado, cuando él dice eso, por una expresión así melancólica, que yo creo que lo que significa es que, bueno, ya perdiste. Porque todas esas security clearance, eso pues la autorización que necesitas para trabajar en cualquier proyecto del gobierno, eso te lo quitan por la cuestión más estúpida del mundo, pues, o sea, y más en estas circunstancias de la Guerra Fría. Pero en circunstancias normales, a ti te hacen todo una investigación de tus antecedentes. Y si ahí chequean que tú, eso, solamente con eso de lo de Jean Tatlock, eso de la novia comunista. Si el día de hoy, ponte que a ti te chequean tus antecedentes y resulta que tu novia era una funcionaria del gobierno chino, ¿verdad? Fue tu novia hace, no sé, 10 años. Bueno, lo más probable es que no te den la security clearance, no porque tú seas un espía o porque la sigas viendo el día de hoy o porque le vas a pasar información, sino que los tipos por si acaso no te la dan y ya. Y en ese entonces, obviamente que por si acaso se la iban a quitar. Y yo creo que esta es la primera vez que en una película yo preferiría tener sexo con la Jean Tatlock de la vida real que con Florence Pugh, que es la actriz que interpreta a la novia comunista de Oppenheimer. Creo que eso es la primera vez que pasa, porque normalmente en todas las películas históricas así siempre la actriz es 10.000 veces más atractiva que la persona real, pero en este caso creo que no es así, es trágico. A mí me gustan todas, sobre todo ¿cómo es? La madura, la MILF, que era la esposa de uno de los científicos. Esa estaba mucho Oppenheimer mejor, está weón. ahí. La esposa de Feynman, esa está mucho mejor. No, Feynman no. ¿Cómo es que se llama? No sé. Si no sabes, no digas que no, nerd. Tolman. Si no sabes, Creo que no era digas que Tolman. no. ¿Crees? Pues crees mal. Yo sé todo sobre los científicos, amigo. Más aún después de ver este gran documental, porque eso, o sea, el documental te cuenta esos detalles que quizás la película te los hace sentir. Te hace sentir el estado de ánimo de Oppenheimer, así, todo, ay, al inicio descubriendo este mundo cuántico. Pero la película ya te habla un poco más así de, o sea, qué fue lo que pasó en ese momento en verdad. Era él así, un niño que tenía como esta actitud extraña, así, y te cuentan una anécdota de que no, él lo agarraron en un campamento juvenil porque sus papás eran así súper millonarios y lo tenían como resguardado de toda la vida. Entonces el tipo tenía como una actitud, el chamito pues tenía una actitud así, todo, ay, no sé, de desprecio con los demás. Se la daba de la gran cosota. Y le dieron su merecido, lo desnudaron. Me da risa el detalle de que te dice el documental y que lo desnudaron y lo pintaron todo de verde hasta los genitales. No sé qué carajo, pero bueno. Y lo metieron como que en una vaina, un cobertizo ahí frío. ¿Quién fue la marica que le pintó los genitales? Porque son puros muchachitos. Sí, píntenle las bolas, Ahí es que ves que ya existían gays en esos tiempos. Y que no, sí, todos y que eso, le están echando pintura y ya y salió uno de los chamitos y que, hey, pero no se le olvide tocarle el pene, quizás yo lo puedo hacer, yo me ofrezco, yo no quiero, pero yo podría hacerlo. Y yo te aseguro que ese pene estaba verde completo, o sea, y no ningún detallito Y era un faltaba. pene como de 3 centímetros porque si tenía como 10 años, bueno, no sé qué vas a lograr ahí. Los que hayan existido desde que el primer hombre pisó la tierra. Y Aunque otro yo hombre cuando lo vio tenía y 10 dijo, años, ya mi pene era como de 30. Milímetros. 30 milímetros es bastante igual. Y entonces él lo encerraron en el cobertizo y el tipo y que no, tenía una actitud súper estoica. No reaccionaba mucho y te cuentan así un poco como esa personalidad especial de Oppenheimer se fue desarrollando. Era un niño Y- especial, o sea, que tenía autismo. Bueno, quién sabe, probablemente. Todos esos científicos tienen autismo porque dicen que de las características del autismo es que tú eres un maldito loco, pero
si encuentras una cuestión que te interesa, bueno, entonces te obsesiona 100% y te puedes convertir en un gran genio porque eso, no puedes ver más cosas, o sea, estás concentrado al 100%. Yo quiero que mi hijo sea autista y Los autistas ¿ves? Son Messi, Einstein, Mark Zuckerberg. Elon Musk, todos los hombres exitosos Simón Bolívar era autista. No tengo ninguna duda al respecto. y mujeres autistas, ¿quiénes pueden ser? Porque de eso sí no lo he escuchado. Que hayan logrado cosas grandes, pues no sé quién. Angela Merkel, No sé. Marie Curie. Ni idea. Marie Curie Ah, probablemente. no conoces mujeres famosas así, ¿ves? ¿Por qué? Porque es un Sylvia misógino. Plath. Es eso, ¿no? Maya Angelou. Estás loco. La gran escritora negra de los años 60. Rosa Parks. Ajá. Nada, ves un poco el desarrollo de la personalidad de nuestro gran amigo Oppenheimer y entiendes también mucho de por qué él actuaba de esa forma. Incluso ves como que, ajá, el tipo después lo mandaron a estudiar en Europa y en Europa tuvo un pocotón de ansiedades y Tuvo depresiones. un colapso nervioso. Lo tuvieron que llevar al psicólogo, después lo llevaron a otro psicólogo en Francia que hacen un comentario al respecto en la película, pero el tipo más así basado pues en la historia, el psicólogo, el psicoanalista que le dice que no, tú lo que necesitas es que le consigan una puta, o sea, una prepago, no sé cómo se le decía en esa época, y una botella de un buen vino, y listo, y con eso se le curan todos los males. En esa época se les Pero decía coño. amigas de la noche. Pero es que Le eso es lo consigues que una le quieren decir suripanta. casi todos los psiquiatras el día de hoy a los hombres, que si todo eso de los incel y tal, que mira, a ti te hace falta una puta y una botella de vino. Y eso curaría la mayoría. Eso, pero cuando él dice puta, no se refiere a una trabajadora sexual. Mm. O sea, él está usando un término Peyorativo. peyorativo hacia una mujer. Una mala. Necesitas una puta, o sea, no una prostituta. O sea, quizá también una prostituta, pero también necesitas una puta. O sea, una tipa así bien mala que tenga sexo como con 100 hombres y tú eres el 101. Eso es lo que necesitas. El tipo, bueno, eso fue lo gracioso, porque el tipo, no, este Christopher Nolan como lo escribió fue que, no, él dijo que tenía problemas y que me hacía falta la compañía femenina. Pero el documental, y no, bueno, el tipo le recomendó una prostituta. Y nada, pues vemos como el tipo, claro, no mencionan lo de la manzana, aunque eso es como algo ya conocido, que el tipo se frustró y le envenenó la manzana al profesor. Y la cosa de la manzana, la cuestión es que eso encapsula toda la película. Porque el tipo hace una cosa loca, ¿no? Envenena la manzana. Y el día siguiente se arrepiente y la va a buscar. Y eso es exactamente lo que él hizo con la bomba. Él creó la bomba atómica y luego el día siguiente se arrepintió y la fue a buscar. Pero el problema es que ahí ya no estaba, porque se la llevó el presidente Truman y la lanzó en Japón. Y por eso es que él todo el resto del tiempo es que no hagan la bomba más poderosa. Qué idiota. Es que en la película la metáfora no funcionó porque tenía que ser que, no sé, el director de la escuela vio la manzana y la llevó y todo el mundo le dio un mordisco, pero todos tenían hambre y mató que si a todos, pues, o sea, toda la universidad murió. Mierda. Y el tipo y que, "Ah, mierda, ¿qué hice?" Fue algo parecido. Y también te muestra un poco, bueno, cómo el tipo adopta la personalidad que ya es Oppenheimer, pues, o sea, dicen que el tipo, después de todo ese colapso nervioso que tuvo y de muchas experiencias, Conoció a Andrew Tate y él dijo, tengo que responsabilizarme de mis propios actos y de ser una persona que la gente quiera admirar, y se convirtió en el mejor científico de todos los tiempos porque se inspiró. uno, no sé quién era el Andrew Tate de esa época, el bicho ese Heisenberg probablemente, el bicho ese Bohr. Niels Bohr. Y de coño. Conoció un tipo así y nada, pues se devolvió a América y ya por esos años, o sea, que entró así como profesor, un poco lo que vemos en la película, introdujo la física cuántica a Estados Unidos, que era como esta ciencia nueva y todo esto que estaba pasando, y ahí adoptó la personalidad así a lo Bob Dylan, pues. Esa que, es la ajá, parte que no comprendo mucho de cómo Oppenheimer hizo eso. Porque en el documental te ponen un poco de que no, sí, que él estaba estudiando física y tal en esta universidad, pero que era más práctica de experimentos y eso. Y a él no le gustaba. Y luego se fue a una de Alemania que sí era pura teoría. Y luego el tipo dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a los Estados Unidos a comenzar esta nueva ciencia. Y mi pregunta es, ay, ¿cómo hizo eso? O sea, ¿cómo fue? Y que no, ¿sabes qué? Yo estoy investigando esta nueva ciencia que nadie más está investigando, más allá de ese de Niels Bohr y del otro tipo Heisenberg. O sea, vamos a ser los únicos en todo el mundo que le estén investigando, y no es que yo te la doy, no sé, es como que soy un fanático de ellos y ya, sino que yo también puedo dar clase y yo también puedo hacer mis propios papers, y junto con un tipo ahí fue el primero que descubrió los agujeros negros como tal.
Y que, ¿qué? O sea, ¿cómo hizo eso? Y tan joven, no sé, que sí, entre los 20 y pico y los 30 y pico. Porque era un Nepo Baby, Juanqui. Era un Sus genio. padres pagaron para que él consiguiera esa posición. Por eso es que es fino cuando en Oppenheimer desde el principio te muestran que el tipo tiene ciertas observaciones así, eso que si lo del principio así de las ondas en el agua o cuando el tipo está viendo como que una elipsis así frente a él o cuando le dicen eso de que no, mira que los alemanes como que partieron el átomo y él que cómo y sale una toma así de que eso como unos neutrinos que se los están disparando al átomo, él está así como que en su mente deben estar todo tipo de cosas que uno ni se imagina eso de la mente de un genio, pues, o sea, que le llegan estas ideas que explícame cómo carajo y que no, es que él quería investigar una nueva ciencia. Y que, ay, ¿cómo tú creas una nueva ciencia? ¿Qué carajo? Un universo secreto que él solamente veía. Tenía la necesidad de revelarlo. No, y que yo me estoy leyendo un libro que se llama The Three Body Problem, bueno, una serie de libros, The Three Body Problem, que es sobre extraterrestres. Y yo no sé nada sobre ciencia, pero en ese libro pasa una cuestión ahí, bueno, spoiler alert si no lo has leído, bueno, o sea, Monkey. dudo mucho que se esté leyendo ese libro mucha gente y que esto en particular sea lo que les dañe la historia. Dudo mucho que alguien no lo haya leído. Esto ya es un clásico. Este libro se estrenó en el 2008 y es de China. Y la cuestión es que llega una parte en la historia, bueno, que tampoco dije, wow, no puedo creerlo. O sea, en cuanto a la historia no es tan importante, pero es interesante. Porque es que los extraterrestres quieren ir a invadir la Tierra, ¿no? Y entonces los tipos se les ocurre una forma para detener el desarrollo tecnológico en la Tierra por todo el tiempo que se van a tardar ellos en llegar. Porque ellos dicen que no, bueno, el tiempo que nos tardaremos en llegar hacia allá, hacia la Tierra, serán casi más de 400 años. Entonces ellos dicen que bueno, si nosotros pasamos todo ese tiempo viajando, la tecnología de los seres humanos en la Tierra va a ser una cuestión increíble. Entonces cuando nosotros lleguemos nos van a destruir. Y tenemos que encontrar una manera de hacer que la tecnología en la Tierra se detenga, porque estos tipos van muy rápido, pues, o sea, en lo que va del siglo XX y siglo XXI han inventado, o sea, ha sido una revolución tecnológica que han inventado todo tipo de cosas increíbles. Eso lo dicen los aliens. Sí. Y lo que se le ocurre hacer a los aliens, que bueno, que tampoco entiendo mucho, pero te lo explican ahí de una forma muy profunda, pero bueno, yo toda esa parte la leo y no entiendo. Pero la cuestión es que los tipos crean como que una especie de inteligencia artificial cuántica. O sea, que es como que una mini inteligencia artificial, pero es tan mini que es como que del tamaño de un átomo de no sé qué cosa, doblado en 30 dimensiones, una cosa así. Y la razón por la que lo hacen así es porque tú sí puedes hacer que eso, pues, o sea, que una cosa mini, las puedes enviar para la Tierra y llega como en 3 segundos, porque eso, pues, es una mini partícula. Y los tipos, como ya tienen un desarrollo tecnológico increíble, crean esa cosita que la llaman sofón. Entonces es una mini cosita así, pero que es una mini cosita que tiene una inteligencia artificial, bueno, que es que sí, un dios. Y la tarea de esa cosita es que llegar al planeta Tierra, ¿no? Y se divide, o sea, porque mandan varios, pero los bichitos son como que se mueven a la velocidad de la luz, una cosa así loca, ¿no? Y la tarea que tienen es que los aceleradores de partículas que hay en el planeta Tierra se van a meter, o sea, se van a infiltrar porque son mínimos y bueno, son como que unas inteligencias artificiales genias, pues, o sea, que tú le das una instrucción y la cumple a la perfección. Y lo que van a hacer es que cuando estén haciendo esos experimentos, como te muestran en Oppenheimer, eso de separar el átomo y tal, que solo haciendo eso es que se dieron cuenta de que iba a ser posible lo de la bomba atómica, pues, o sea, ya cuando estaban investigando todas esas teorías en la práctica. Lo que hacen estos cositos es que te sabotean todos esos experimentos. Hacer que en la Tierra todos los aceleradores de partículas que existen, ninguno pueda ser usado para ningún experimento porque están estas cositas, estas partículas que te los sabotean. O sea, que mientras tú estás haciendo el experimento, sutilmente te cambian las condiciones. O sea, que tú pusiste, no sé, como que un parámetro era 1 y los tipos te ponen 2. O tú disparaste unos neutrinos y los tipos se ponen en el medio. O que tú quieres que sea un átomo de tal, pero lo cambian con un átomo de Pascual. Así pues. Y supuestamente, según el libro, que bueno, que fue escrito por un tipo que es científico y entonces siempre te está explicando un montón de cosas científicas que bueno, que no tienes que entender para disfrutar el libro, pero todo va por ahí, el tipo lo hace súper realista. Y la cuestión es que cuando ellos hacen eso, todos los científicos del mundo dicen y que nos jodimos, cuando se dan cuenta de que eso es lo que están haciendo los extraterrestres.
Porque supuestamente todos los avances tecnológicos así, pero los que son como que eso, la inteligencia artificial, la computación cuántica, todas las cosas que son y que no, en el futuro vamos a tener algo que es 10.000 veces más rápido, 10.000 veces mejor, la energía va a ser súper eficiente y no va a contaminar. Todas esas cosas supuestamente dependen de ese estudio de la física cuántica, pues, o sea, de eso de los aceleradores de partículas en donde siempre están viendo, siempre están profundizando el nivel de conocimiento que tienen de la materia como tal y de la energía. Y así es que pueden hacer eso de la energía nuclear, que dicen que es el mejor método del mundo para obtener energía, es el más eficiente y al mismo tiempo es el más limpio. Entonces, eso pues, o sea, no sé qué tan cierto es porque no soy científico, pero lo que te dicen en ese libro es eso, pues, que si eso llegara a pasar, que por alguna razón ya no se puede profundizar en la física cuántica, pues se jodió la humanidad, pues, o sea, como que todos los futuros cambios de paradigma, como eso que estábamos conversando, todo lo que pueda eso cambiar el mundo para siempre, todas esas tecnologías estarían bloqueadas completamente si no dejas que el estudio de la física cuántica se profundice, o sea, de todo lo que tiene que ver con la estructura de la materia. Claro, es que eso, incluso como ellos dicen, pues que ya para esa época el mismo trabajo de Einstein ya era considerado y que bueno, el tipo, ajá, o sea, hizo una vaina rechísima, pero ya eso es viejo. Ya él no pudo manejar las implicaciones de lo que descubrió. Y incluso ese mismo, pues, descubrimiento de Einstein sobre el espacio-tiempo, eso fue un cambio muy interesante, pues, de la forma en que veíamos todo lo que era el espacio y la gravedad y todas esas cosas, porque bueno, yo me acuerdo, nosotros lo estudiamos un poquito ahí en filosofía, porque no sé, la profesora como que estaba en ese momento estudiando Einstein y fue que no, bueno, ahora todos vamos a estudiar Einstein. Y básicamente fue cambiar completamente el entendimiento así de lo que es el espacio y tiempo, pues, o sea, yo me acuerdo que decían y que, claro, antes se hablaba de una cosa así como el éter, o sea, desde Aristóteles. Se hablaba como que no, bueno, hay una cosa ahí que es donde está, o sea, todo, pues como la gravedad, todo, hay una especie de espacio-tiempo que está ahí dado, pues un espacio dado. Y no tenemos ni idea de qué coño es, pero está ahí. Y Einstein lo que propone es como que no, o sea, con las ondas gravitacionales y otras cosas ahí, él propone más bien una imagen donde es como si fuera una mesa ¿cómo es que se llama esta vaina? Donde los niños saltan. Una cama elástica. Un trampolín. ¿Sabes? Como esos trampolines, pero los de las fiestas, pues que son así una camita elástica así. Yo tengo uno en mi sótano. No preguntes para qué. No me lo podría imaginar. Pero eso, es como estas bromas así que están agarradas así en tensión. Y es como ver la gravedad como si uno pusiera unas pelotas, así unas bolas de boliche sobre esa broma. Y tú las vas poniendo. Y como que la presión que todos los cuerpos pues ejercen sobre no sé, o sea, sobre esas vainas, qué sé yo cómo llamarla. La presión que todos los cuerpos ejercen es lo que crea ese sentido de gravedad. Pues que si tú lanzas una bola ahí, se ve afectada por distintos niveles de gravedad. Yo pues, no creo dependiendo mucho en de dónde eso. Yo creo en la red extensa de Descartes. Descartes en realidad mucho antes de Einstein ya él, bueno, mapeó el mundo. Yo no creo en ese misticismo de Einstein. Yo sigo creyendo en el pasado. Sí, bueno, Juanqui siempre ha sido un detractor de la teoría. Sí, yo cuando leí esa teoría de Einstein, yo dije, esto no puede ser si los cálculos no dan. Yo no sé un coño de Einstein, mira, yo estoy leyendo ahorita la página de Wikipedia y no sé leer. Ah, bueno, Entonces estoy escuchando lo que me dice el se nota audífono. porque tiene el teléfono al revés. No, Pero- pero no, tú no sabes nada. ¿Qué? No hables. Tú no tienes nada que decir. ¡Maldito! Yo creo que de este documental de Opie, que ya lo puedo llamar así porque vi la película 2 veces, Mm. yo creo que en este documental lo mejor que hacen es mostrarte la parte de Japón. Porque claro, en la película ignoran todo eso porque es desde la perspectiva de Oppenheimer, que el tipo quería ignorar a Japón particularmente, porque bueno, claro, o sea, el tipo lo destruyó. Él visitó Japón en 1960 para dar una serie de conferencias. Y él nunca visitó Hiroshima ni Nagasaki porque, ajá, o sea, el tipo ni siquiera quería comentar al respecto. Pues. Seguro le pusieron como 100 guardaespaldas. Bueno, él dice, yo estuve leyendo un artículo ahí sobre cómo fue su visita y supuestamente nada, pues los japoneses con los que se reunió eran como más chill y que, pues, sí, no, qué interesante lo de la física y hablaban Claro, y estaba más chill porque el tipo vino acompañado de 100 marines el tipo también daba como un mensaje más pacifista. Al final hay una frase de él que leeré, pero... pacifistas. Ajá. Tú no sabes nada de Japón, amigo. Soy experto en toda esa gran cultura, los samuráis. Eres un whip.
Pero No taco. en el documental sí hay una parte fina porque te están hablando de cuando iban a lanzar la bomba y mientras todos están conversando, porque bueno, aquí te entrevistan así a un montón de personas súper genias, como Christopher Nolan, que es el más genio, pero también a Bill Nye, que es un científico, a Michio Kaku, que es un científico que estudia la física, pero también a los extraterrestres, que es más importante. Y mientras todos estos tipos hablan sobre cuando iban a lanzar la bomba en Japón, te muestran es a unos niños japoneses jugando en el patio de una escuela y como que los edificios de fondo y todo a color para que lo veas así como que más personal. Y te lo está mostrando jugando y que si cantando y tal, eso con una maestra del colegio, son puros niños que si de 8 o 10 años. Y mientras te están diciendo todo eso, que no, bueno, iban a lanzar la bomba aquí, pero quizá era mejor este objetivo por las implicaciones estratégicas que tenía. Pero Pero lo de que es un terreno plano, importantísimo también. Pero la idea era explotarlo todo como que para poder ver el efecto real, porque la idea es que, bueno, que no lo iban a... Que eso es lo que dicen muchos tontos y que, ¿por qué no usaban esa bomba? Simplemente la lanzaban en un terreno plano por ahí, no sé, que en una montaña de Japón, para que la gente viera lo poderosa que... Y lo que decía la gente en ese momento es que solo tenían 2 bombas, las que iban a lanzar y ya, entonces no ibas a desperdiciar una de las 2 bombas en una montaña para quien iba a saber cuál era la reacción de los japoneses, que en ese momento eran unos súper fanáticos, que nunca se iban a rendir con nada, sino con, bueno, que se las lances en el medio de la ciudad. Y mientras te están mostrando todo eso en el documental, no hacen como en Oppenheimer, que se concentran solo en él, sino que te ponen todo eso y también entrevistan a una señora, bueno, que ya debe tener que 100 años, pero que ella era una niña cuando le lanzaron la bomba atómica. Ella tenía 10 años y estaba en Hiroshima, en Japón, cuando la lanzaron. Y ella te describe que no, bueno, yo era una niña normal que estaba así como que caminando por las calles y yo escuchaba que si el sonido de los pájaros y como que un río que estaba cerca de ahí que está corriendo y todos los sonidos de la naturaleza. Porque además era una de las pocas ciudades que no había sido impactada así por esa campaña de bombardeo con bombas incendiarias y todo esto. O sea, era una ciudad que estaba como, bueno, libre de toda esta afectación y, bueno, No distraigas, estamos contando la historia de la niña. bueno, ajá. Y entonces la niña, cuando estaba ahí tranquila paseando por ahí a los 10 años, ella y que siente, bueno, o sea, como que un ruido que no puede describir y de repente todo lo que estaba ahí, que ella estaba describiendo, no está. Y ella se despierta debajo de unos escombros y sale por ahí como que viendo para los lados y está buscando a su mamá, a su primo, a su tío, a su hermano, a todo el mundo y resulta que no hay nadie porque todos están muertos. Y entonces ella contando eso, no sé, con 80 años, 90 años, esa es creo que la mejor entrevista que hacen en todo el documental porque es una señora, eso que formó parte, pues, o sea, que fue dañada, que toda su vida se destruyó por el bombardeo. En un documental de Oppenheimer, en donde, claro, o sea, lo hacen ver de una forma positiva, pues, o sea, no lo ponen como un monstruo. Y entrevistan a esta señora que sabe perfecto inglés, pues, o sea, es de Japón, pero no habla con acento ni nada, sabe perfecto inglés. Y ella se expresa sobre eso. Y lo interesante es que ella no se ve como que, no sé, llena de odio, así como que no, bueno, ustedes que están haciendo este documental sobre este maldito monstruo. Sino que la tipa está como que, bueno, yo desearía haber muerto en ese momento porque después mi vida fue súper difícil porque todas las personas que conocía se murieron en el impacto de la bomba. Por alguna razón extraña del destino, solo ella sobrevivió de su grupo familiar. Y te muestran las imágenes así de la gente toda quemada y cómo los tipos básicamente estudiaron así el daño y es una cosa traumática, pues, o sea, los Pasan como efectos. 20 minutos del documental mostrándote así que si los clips, eso pues, de los niños y de Hiroshima antes y después y de esta señora y luego de las personas que sobrevivieron que muchos años después tenían unas quemaduras, pero bueno, todo el cuerpo, o sea, la cara, el brazo, todo, y lo más probable es que si tenías esas quemaduras no es que te veías feo y ya, sino que te ibas a morir porque, bueno, te pegó la radiación directo. Les Eh, recomiendo Hiroshima Mon Amour, la gran película de Alan Resnais. Es fino que te muestren eso porque, claro, en Oppenheimer ignoran completamente todo ese proceso y tiene sentido que lo ignoren. Pero aquí sí es como que no, o sea, vamos a concentrarnos en cuál fue el efecto real y qué es lo que pensaría la gente como que de la imagen de Oppenheimer en sí, si fue el tipo que hizo este gran logro tecnológico, pero al mismo tiempo, bueno, causó una de las tragedias más grandes de la historia. Que, claro, o sea, que en la película te muestran que él está tratando de lidiar con todo eso. Pero
también como te dicen en en el documental cuando están profundizando en cuáles fueron las consecuencias. La cuestión es que, bueno, si a ti te cuentan eso, o sea, si a ti te dicen el número de las 200.000 personas que murieron, eso es algo que tú no puedes procesar, o sea, que tú psicológicamente no hay forma que tú ubiques eso concretamente. Cuando te lo cuentan en el documental, eso se entiende mucho más fuerte porque, ajá, claro, en la película simplemente te dicen los números y te muestran que, bueno, que todo es una gran escala, pues, y te muestran que el tipo está torturado por todo eso que le pasó. Pero en el documental te lo hace mucho más vívido y te muestran a todas esas personas y te hacen entender que, ajá, que eso es un número que tú no puedes procesar porque nadie en este mundo conoce, no sé, a 1.000 personas. Y estas fueron 200.000 personas que se murieron de una sola bomba que impactó, bueno, de dos bombas, una en cada ciudad. Entonces, eso es lo loco, pues, o sea, que incluso en la película, junto con el documental o junto a cualquier cosa que tú quieras leer sobre eso que pasó, como que de todas formas todo eso es como que tan incalculable que es como que tú no lo puedes comprender nunca. Porque si fueron eso, pues, o sea, ¿cómo comprendes tú cuando te dicen eso y que no, el dictador tal fue responsable de la muerte de 10 millones de personas? Y tú dices que, 10 millones de personas. Eso es que un país completo. Y tú te pones a pensar y, ¿cómo eso es posible? O sea, son cosas que uno nunca va a entender porque es demasiado masivo. Sí, bueno, es como cuando te dicen, no, que Stalin mató a 20 millones de personas. Y uno, what? ¿Cómo eso es posible? Y bueno, y hubo dos aspectos bien interesantes que me gustaron del documental, que fue así cuando hablan del comunismo, ¿no? Y todo este, no sé, fervor comunista que había en los intelectuales de aquella época. Y como que te ponen en contexto, pues tú entiendes por qué esa gente está a favor del comunismo. Imagínate, Estados Unidos así, después de la Gran Depresión, donde los estudiantes no tenían así mucho dinero ni para comer y estaba como que todo ese pelazón, ¿no? O sea, la gente pasando trabajo y ellos escuchaban todos estos cuentos de la Unión Soviética, como el tipo dice, pues, no existía el internet, tú no podías ver todo lo que estaba pasando en tiempo real y tenían este sentido como que, no, mira, existe este otro lugar donde la gente está trabajando y todo el mundo puede comer y todo el mundo puede vivir bien en colectivo y todo el mundo se quiere. Entonces, claro, esa es como una idea muy atractiva. Ese es el cuento de la Tierra Prometida. Exacto, Y pues sí, la huevón, gran utopía. hay un sitio en donde los problemas que tú tienes hoy aquí no existen allá, ninguno. Sí, entonces, claro, si uno se ubica en el contexto, tiene mucho sentido, ¿no? Que la gente piense así. Sin embargo, ahí mismo te lo dice que yo dije, coño, un tipo serio al fin. Que el tipo dice, claro, pero esa gente no sabía que mientras tanto Stalin estaba matando a 20 millones de sus propios ciudadanos. Pero eso es en los años 30. Ya si tú seguías siendo comunista, por ejemplo, en los años 50, Bueno. eras igual de idiota porque ya en ese momento todo el mundo sabía todo sobre Stalin. Bueno, es como estos tipos, pues Sartre, todos estos que después fue que vieron más o menos el horror que significó nada, pues todo lo que hizo Stalin, porque incluso yo vi, o sea, cosas como lo que es el Holodomor, creo que se dice, no sé cómo se dice en español. Creo que es Holodomor, ¿no? No sé. Bueno, esto que pasó, que prácticamente eso, el tipo mató a toda una ciudad así de hambre y fue horrible. Yo vi que en esa época incluso los mismos periodistas que estaban allá del New York Times no querían reportarlo. O sea, nadie se iba a enterar de eso si no era por un tipo que se lanzó así, se Claro. metió en secreto y reportó todo. Qué pues, tomó raro del fotos. New York Times haciendo la agenda de Stalin desde ese momento hasta el día de hoy. Qué increíble, No, ¿no? no. No han cambiado nada. Ese aspecto me gustó mucho, pues, que te pongan en contexto, porque el comunismo en ese entonces no significaba lo que significa ahora, y bueno, Hay mucho ha una foto cambiado. así del Holodomor o Hodomodor, esos que unos tipos estaban vendiendo a sus hijos así para que se los comieran. Por eso, sí, sí. O sea, todas esas fotos que no les recomiendo buscarlo en Google, yo cometí ese error y, coño, y que, mierda, ¿cómo coño esto está aquí? No, O sea, es pero no horrible. son tan así porque como son unas vainas, bueno, Mierda. sí, de los años 30, no es como... No, pero yo vi unas No, fotos yo ahí te puedo horribles. buscar unas ahorita que es de lo mismo, pues, pero sí es Nah, HD, 4K. No, nada. Yo vi unas fotos horribles que eso es un humano, o sea, ¿qué carajo? Yo vi que metieron preso a esos tipos y que tú no puedes estar vendiendo el cuerpo de tu hijo para que se lo coman. Eso es ilegal. Y que bueno, creo que ellos saben que es ilegal, creo que ya no les importa. No. Bueno, hay una película que, por cierto, tenemos que ver, que te muestra un poco cómo fue que eso se reportó y como que un periodista que se infiltró ahí porque nadie lo quería reportar. Eso seguro de bueno. Pero bueno, el tema es que eso, pues, o sea, que te ubiquen en contexto así es muy necesario
Y también el otro aspecto que me gustó es cómo concilian eso de que, ajá, como un tipo así, pues un intelectual, una estrella así de este círculo, un científico, pensaría, o sea, de que, no, sí, o sea, voy a construir esta arma que va a matar a cientos de miles de personas. O sea, eso parecía al principio una cosa como que súper contradictoria. Y no solo él, pues todos los científicos que estaban ahí, que prácticamente hicieron lo imposible, pues reunieron a los mejores científicos de la era, o sea, de ese momento, y en 3 años construyeron un arma, bueno, o sea, como nunca antes se había visto en la No, historia. ¿sabes quién respondió eso, mi amigo? No, El podcaster Dan Carlin en su podcast Hardcore History. ¿qué dice él? Que ese yo lo escuché hace tiempo, que es un podcast que él tiene que se llama Logical Insanity, que dura como 5 horas. Y el tipo en ese podcast Te pusiste a llorar. te explica que eso de Logical Insanity, eso pues como que la locura lógica, se refería a que ya cuando la gente dice que no, ¿cómo fue la decisión de de lanzar la bomba atómica en Japón? Porque eso, estás lanzando una bomba súper poderosa en un sitio que está lleno de civiles, de mujeres y de niños. Entonces, la persona que tomó esa decisión, como que, ¿cómo llegó a esa conclusión? O sea, como cuáles fueron los factores que consideró. Y él dice que, bueno, eso es un pensamiento de una persona que nunca estuvo en la guerra. O sea, una persona que está abstraída totalmente de cuál fue la situación real en el terreno en ese momento. O sea, tú no estuviste ahí y esa es la única razón por la que te haces esa pregunta. Porque él dice que la gente de esos tiempos, nadie se hacía esa pregunta. Y que, ¿será moral que yo lance esta bomba aquí y mate a todos estos civiles al mismo tiempo? Sí. Porque él dice que eso ya había pasado como 100 veces hasta ese momento. O sea, ya eso de si es moral o no destruir una ciudad completa llena de civiles a través de un bombardeo aéreo, eso ya no era un debate porque ya lo habían hecho un montón de veces en Japón, en Alemania, en muchos sitios. Entonces, eso es como que eso, él te dice una frase y que no, bueno, el presidente Franklin Roosevelt y que en público él estaba en contra del bombardeo de civiles, pero en privado él estaba a favor. Y la cuestión es que él lo llama así Logical Insanity, porque él te dice que, bueno, es que llegan unos momentos en la historia, como ese de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaban en lo que llaman una guerra total. Que tú estabas, que yo estaba ahí cubriendo en los... Yo estuve ahí en mi vida pasada. Cuando ya tú estás en esa guerra total, ocurre eso, pues, o sea, de la locura lógica, en donde tú puedes llegar a la conclusión y que, bueno, lo más lógico en este momento es lanzar esta bomba atómica en una ciudad llena de civiles y matarlos a todos. O sea, eso era lo lógico que hacer en esa situación. Todo el punto es que no, o sea, que esa cosa lógica, ¿verdad? O sea, lo que tenía sentido hacer en ese momento es una locura completa, pues, o sea, lanzar una bomba súper poderosa, la más poderosa de toda la historia, en una metrópoli. Eso es una locura. Pero toda la cuestión es que la situación era tan extrema y como que eso, como que las personas, pues, o sea, los civiles, la opinión pública de todos los países que participaban en la guerra estaban tan cansados y tan golpeados, eso, pues, tan de luto por la guerra, que ninguno se le iba a pasar por la mente que, no, bueno, si los Estados Unidos tienen la bomba más poderosa que se construyó en la historia, deberían lanzársela a Japón a pesar de que solo la podrían usar en un objetivo civil porque es tan poderosa que no se la puedes lanzar a un ejército. O sea, como que esa lógica que tiene la gente en los momentos de locura no tiene sentido para nosotros el día de hoy, pero si tú le preguntabas eso a cualquier persona de esos tiempos, te iba a decir exactamente que, mira, estás loco, tienes que lanzarla sí o sí. O sea, no hay decisión que tomar, tienes que lanzarla y matarlos a todos. Ese podcast, eso, pues, o sea, como que te explica toda esa idea, como que toda la evolución de cómo pasó, de que la gente como que al principio cuando se comenzaba a considerar si era moral, no sé, que si en los años 20, estar tú en tu avión y ir para la ciudad de tu enemigo y comenzar a lanzarle bombas, eso se comenzó a discutir que si en la Liga de las Naciones, que era lo que existía antes de la ONU, así como que, bueno, unos países discutiendo eso en los años 20. Incluso habían personas que decían en ese momento y que no, es que como esto va a ser tan devastador, o sea, el hecho de que yo simplemente pueda volar hacia tu país y lanzarte bombas, eso va a ser tan aterrorizante para todas las personas que las guerras se van a terminar para siempre.
Porque las personas dicen, no, bueno, es que ya no importa que tú tengas unos fuertes en tu frontera, o que tengas un muro, o que tengas cualquier cosa que tú usas para que la gente no te invada, sino que ya yo voy en mi avión y te bombardeo. Entonces ya las personas no van a querer ir para la guerra jamás. Eso era lo que decían en los años 20. Y luego con el pasar del tiempo, bueno, o sea, ya estabas en esa situación, pero yo creo que eso, que tienen que escuchar ese podcast de ese tipo porque sí te explica completamente cómo para esas situaciones y en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, ya la situación era tan extrema y tan inhumana que nadie estaba pensando y que no, sí, puede ser o no puede ser. Ya todos los ciudadanos de todos los países involucrados en la guerra, lo único que estaban pensando es, mira, si tú tienes algo que puede terminar la guerra, hazlo. Me da igual si es la super mega bomba que va a matar a todas las mujeres y a todos los niños del otro país, me da igual, lánzalo. No, y uno dice, ajá, ay, pobres los japoneses y tal. Y no es por venir aquí y decir, no, es que hasta los civiles son unos malditos, sino que es como ellos te ubican ahí en el contexto. Si tú hubieras estado viviendo en esa época, los japoneses no son simplemente, sí, estos tipos que les gusta el anime o que están allá, sino que tú prácticamente conoces gente que ha muerto en la guerra y todo el mundo conocía a alguien, a juro, pues, o sea, o el primo de esta, o el hijo tuyo, o el hermano, o no sé qué quién que estaba en la guerra o ya había muerto en la guerra. Bueno, es que dicen de los estadounidenses, creo que eran 405.000, o sea, 400.000 más 5.000, eran los que murieron de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Por bueno, eso, más pues, de o sea, 400.000 personas, seguro todas las personas en el país, y que no, mira, que se murió el hermano de este, y no, bueno, esos los que murieron y ya. Pero tú también veías seguramente en tu ciudad, no, mira, este tipo que no tiene un brazo, este no tiene una pierna, este claro, otro se volvió loco. más los que estaban llamando y no, pero es que ahora viene la invasión a Japón. Entonces todo esto se van a ir para allá, Y no, y quién sabe cuánto que se tiempo. necesita como 5 millones más de soldados, así que... Sí, entonces claro, ese es un contexto muy distinto en el cual hacer estos juicios revisionistas de la historia como nosotros hacemos, evidentemente no daban a lugar, pues, o sea, si bien fue una situación muy compleja porque el mismo Oppenheimer dice que, o sea, dicen en el documental, pues, que él quizá lo que pensaba era como que, bueno, si ocurre esto, como intelectualizando la cosa, ¿no? Posteriormente, si ocurre esta detonación en una zona, oye, como era esta ciudad, pues que ni siquiera había sido afectada por las bombas y se ve el gran terror que supone la guerra y la guerra de esta magnitud, la gente va a entender como el gran horror que significa la guerra, pues en general, o sea, y va a decir, mira, no nos podemos permitir otra guerra mundial porque si hay otra guerra mundial, ya, o sea, no va a haber más nada, pues vamos a terminar con la misma raza humana. Yo vi un tipo que decía que por eso fue que por mucho tiempo todo el mundo estaba en la misma onda, en la misma vibra y que no, es que hay que controlar todas las armas atómicas del mundo porque si eso que fue tan horrible vuelve a pasar, como que todo eso estuvo en la mente de muchas personas por mucho tiempo, así muy vívido, muy cercano. Pero el tipo decía que no, bueno, pero el problema es que el día de hoy, como que ya ha pasado demasiado tiempo de ese momento. Y ya la gente no lo ve muy real, pues, o sea, lo ve muy lejano, lo ve así que como un evento histórico y ya. Que lanzado otra ahí en, no Eso sé. era lo que iba a decir, que bueno, tienes que lanzar una bomba, pero esa es la que probaron en Rusia, el zar. Verga. Una vaina que no, que destruye la ciudad, pero no es que hay las fotos, no, no hay fotos. Todo lo que existía en esa ciudad ya no existe, o sea, se pulverizó, ya, o sea, destruido completamente. Si haces algo así en el 2023, quizá podemos probar con Kiev. Ah, Si haces eso entonces ya renuevas ese sentimiento y va a durar muchísimo más tiempo porque ya o sea, en el de Japón, en 1945, lo podías grabar con unas cámaras que, bueno, que te iban a mostrar la cosa muy borrosa. Pero si grabas todo el proceso y la explosión y todo hoy con cámara 8K, una cosa así, va a quedar como por 300 años y que no puedes volver a hacer eso porque, mira, se desintegraron todos estos ucranianos. Bueno, es que por eso mismo yo creo que la película de Oppenheimer, sobre todo, ¿no? Y documentales como este, son tan importantes porque son una forma de mantener ese recuerdo vivido del gran riesgo que supone, pues, o sea, todo esto, de lo que significa y las grabaciones de todas las víctimas, una guerra, pues, de este estilo, el horror de la bomba. Incluso yo guardé aquí esta frase que dijo Oppenheimer en octubre de 1945, que él dijo, voy a traducir aquí del inglés. La gente de este mundo debe unirse o van a perecer. Esta guerra
que ha destrozado mucho de la Tierra es la que ha escrito estas palabras. La bomba atómica has spelled them out for all men. Ajá. La guerra atómica, perdón, la bomba atómica las ha deletreado para todos los hombres, para que todos los hombres la entiendan. O sea, que él básicamente lo que dice aquí es, esta bomba atómica y el gran horror, ¿no? de lo que significaba esta guerra, significa un solo mensaje, pues, o sea, todo va apuntado hacia un solo mensaje. La gente de este mundo debe unirse o perecer. Y yo creo que ese es como el gran significado, ¿no? Que uno debería sacar de toda esta, no sé, todo este gran cambio de paradigma, ¿no? Que hemos hablado. Y es el gran miedo, ¿no? Que tiene Oppenheimer al final de la película. Que él dice que, bueno, ¿qué pasó si en verdad iniciamos esa reacción en cadena que todos teníamos miedo? Si esa gran advertencia existe, si ese gran miedo existe, pues de que podemos destruir el mundo completo, y el mundo es lo de menos, o sea, vamos a destruirnos a nosotros, a toda la raza humana, entonces es solamente una vía, pues la que nos queda es la unión. O sea, el mundo debe unirse porque la alternativa, al menos en un conflicto, pues hablando aquí ya de un conflicto de esa escala, pues una guerra total, Que ya lo están preparando las élites. coño, esa es la cosa, pues, o sea, la alternativa es la destrucción de todos, pues, o sea, vamos a perecer. La cuestión es que, como decía el presidente Reagan, que va a llegar un momento en donde los extraterrestres se rebelen a todo el mundo. Y cuando eso pasa, y es que la gente se va a unir, que eso es lo que pasa en el libro. Gobierno mundial. Que en el libro, o sea, siguen existiendo guerras por un tiempo entre los países y tal, pero hay como que unos periodos de tiempo en donde la gente se dice que no, es que ahora se tiene que unir toda la humanidad porque vienen los extraterrestres a invadirnos y a quitarnos nuestro planeta. Si eso pasa en el mundo real, yo creo que, o sea, que sí hay el potencial para que todo el mundo se una. Por las bombas nucleares no, porque si hay muchos países con bombas nucleares y los países se odian y todavía existe como que la pelea por los recursos escasos, que bueno, entonces siempre van a existir guerras y ya. Pero si vienen extraterrestres que nos quieren destruir, o sea, que son como decía mi abuelo y que un pueblo guerrero de otro sitio que nos quiere quitar lo nuestro, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí está la posibilidad de que la gente se una para luchar contra los trisolarianos, que así se llaman en el libro. Pero hasta que eso no pase, bueno, que ya está cercano de pasar, y sobre eso va a ser nuestro capítulo de la próxima semana. Pero mientras que eso no pase, bueno, estamos en esta situación en donde, como en la película Barbie, pues los hombres contra las mujeres, o bueno, incluso dentro de las mismas razas, pues los blancos contra los negros contra los chinos contra los perros, todos están peleando. Y yo creo que ese es el estado de la humanidad, el conflicto. Por eso es que uno siempre tiene que estar preparado para pelear. Siempre tiene que ser el fuerte. Yo lo que digo es que eso, vean este documental, recomiéndenselo a todas las otras personas que han visto Oppenheimer. Si ven que hay alguien que no sabe qué carajo es Oppenheimer, como me pasó a mí, Le metes lo que Coño. llaman un lepe, que eso significa que le pasas la mano así por la parte de atrás de la cabeza para que aprenda. métanle su lepe y lo llevan a ver Oppenheimer porque, ajá, o sea, primero, esta película hay que verla en el cine y hay que empujar a que le vaya bien en el cine, ¿no? Que No, ya le está Barbie. yendo muy bien. Barbie, yo voy a comenzar a, ¿cómo se llama? A activar las alarmas de incendio en los cines en donde lo estén pasando. No es por ajá, pero esta película es mucho más importante que Barbie. Entonces, ajá, o sea, Bueno, es que hay que irla esta a ver. película es antiguerra, mientras que Barbie es pro-guerra, pero de las mujeres contra los hombres contra las mujeres. La guerra de los sexos. Quiere una guerra de los sexos cuando esta película es que no, la guerra es mala, la guerra nuclear. Yo digo eso, lleven a sus amigos a verla, a su familia a verla y traten sobre todo de enfocarse, bueno, en esta gran discusión, ¿no? O sea, este cambio de paradigma que supuso la bomba atómica y ese tema de que, bueno, o sea, hay que unirse porque la alternativa a eso es, bueno, o sea, la destrucción del mundo, pues, y sobre todo ver esas imágenes, que puede ser muy fuerte, ¿no? Muy duro. Esas imágenes de Hiroshima, de Nagasaki, La cosa es que cuando tú dices coño, es un recuerdo, pues. hay que unirse, la otra alternativa que piensa la gente, y no, claro, es que hay que unirse, pero con la gente decente. Y a la gente indecente hay que eliminarlas del planeta Tierra. Que eso es uno de los, un chiste que yo estaba pensando en estos días de una cosa que yo pensaba cuando era niño. Yo cuando era niño yo pensaba Eres Hitler. que todos los seres humanos estábamos cometiendo un genocidio mundial contra las cucarachas. Y yo odiaba a todas las cucarachas porque yo estaba de que cada vez que, o sea, son todas feas, asquerosas, fastidiosas, se meten dentro de la comida y ya no te la puedes comer.
Entonces, cada vez que tú matas una cucaracha, ¿Dónde vivías tú, eso chamo? es como un esfuerzo de todos los seres humanos de hacer un genocidio de esa especie que nadie quiere. Entonces, yo siempre que veía que alguien mató una cucaracha, estaba de que, ajá, una menos. Y así vamos hasta que ya no van a quedar, ¿no? Hasta que yo vi, creo que fue en la televisión, una cosa que sí de Animal Planet, un maldito chino que el tipo no sé en dónde coño estaba, que sea una granja, y el tipo se metía en un granero y de repente en un sitio, en una bolsa, tenía, no sé, como 10.000 cucarachas, pero cada cucaracha como de 15 centímetros. Y el maldito chino, hijo de puta, se metía la mano en la bolsa Ah, y como sí. que la arrimaba así para que tú las vieras. Y esa era una de las bolsas que el tipo tenía en ese granero. El tipo tenía como 20 bolsas. Y el tipo sonriendo, mostrándote que no, es que nosotros las criamos y no las comemos. Y es que, no, joder. Entonces yo ahí fue que pensé, ah, bueno, claro, nosotros estábamos mal dirigidos. O sea, los que estábamos intentando hacer esto de destruir la especie de las cucarachas para siempre, eso es un esfuerzo que no está mal. La cuestión es que estaba dirigido hacia el público no adecuado. Ahora que veo que los malditos chinos están criando las cucarachas a millones de cucarachas para comérselas, creo que tenemos que eliminar a los chinos. Y no es la cucaracha en sí, es lo que representa. Entonces, todos los que no maten a las cucarachas también son parte de ese mismo grupo. Es que pues. eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que piensa la gente cuando tú dices unidad. Una persona dice, claro, unirse con todos. Pero otras personas dicen, no, unirse con la gente seria. Y a la gente que me cae mal, a la gente de otros grupos, bueno, destruirla. La gente que te cae mal tiene bombas atómicas y nucleares. Y eso fue lo que yo pensé, que no, claro, es que yo estaba preocupado de eliminar a las cucarachas. Cuando existe un ser en este mundo que las está creando. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Eliminar a ese ser que las creó. Mi amigo Los chinos. Oppenheimer merecía el premio Nobel. Merecía su broma de seguridad. Y pasa lo mismo en este ejemplo. Si tú quieres que la gente se una, tienes que eliminar a todos los científicos. Porque los científicos son los que se ponen a crear esas bombas nuevas. Si no existieran científicos, la guerra seguiría siendo así, que sí, con cuchillo, con espadas. Y así, bueno, capaz se mueren en una batalla 100 personas. Pero no se mueren esos 200.000 personas en un solo día de la guerra. O sea, eso es una barbaridad. Hecha posible por los científicos. Mm. Que en este ejemplo son como los chinos, pues están criando las cucarachas. Bueno, ellos están haciendo armas cada vez más fuertes. Como el enfermo sádico ese Teller. Y que no, yo tengo una idea para una bomba 1000 veces más fuerte. Y que cállate, chamo, Ahí que- estás ahí- loco. Ahí te muestran y que la comparación entre la bomba de hidrógeno y las bombas atómicas que lanzaron. Y es que sí, no sé, o sea, miles y no me acuerdo, No, es como que es 14.000 como veces más. dice Teller, que le preguntan y que, ay, ¿cómo vas a desencadenar tanta energía para hacer esa explosión posible? Y él dice, bueno, usamos una bomba atómica. Una bomba atómica para desencadenar la explosión de la bomba mayor. Mientras que la bomba atómica eran como que, no, unos explosivos que uno pone, no, bueno, ya no. Ahora es una bomba atómica que usamos para eso. Sí, o sea, y ahí te muestran como que el tamaño y es una cosa que, ajá, si hubieran lanzado la bomba de hidrógeno, no sé qué mierda, o sea, hubieran destruido, o sea, ¿qué? La isla entera, una vez ¿Ves? así, no sé. Tú te haces esa pregunta, no tienes respuesta. Si la respondiéramos, la gente se dice, hay que unirse. Mm. Pero con la atómica ya no funciona porque nadie va a usar una bomba atómica hoy. Van a usar la nuclear, la de hidrógeno. La termonuclear, como le dicen. Entonces podemos lanzar una termonuclear en alguna ciudad que, no, ya sé en dónde. Si eso fue lo que dije yo en uno de los capítulos pasados que yo me preguntaba por qué existe Haití. ¿Qué? Podemos lanzar una de esas bombas en Haití y, o sea, aunque es contraproducente porque cuando pasa eso a nadie le va a importar, ¿no? Pero nos va a servir para saber cuál es el efecto. Pero Ay, me gusta ti. si se hace en un sitio en donde le importe más a las personas, sería mejor, pero sería más controversial. Como, ¿cuál es la isla esa que se comparte en dos países? Que un lado es Trinidad y Tobago y el otro es otro país, no sé. ¿Qué sabría eso yo? También se puede lanzar ahí, o sea, tenemos que ver qué objetivo. Hay que hacer una reunión como esa que te muestran en Oppenheimer, en donde están y no, ¿cuál sería el mejor sitio? La Guyana francesa. Pero hay que lanzarla. Y entonces la gente que dice que, tú lo dices desde ahí, pero seguro no quisieras que te lanzaran una. Yo ofrezco Caracas si quieren. Si el consenso del mundo es Caracas, ahí sí se perdería gran cosa, ¿viste? O sea, la lanzas en Caracas y yo creo que casi nada de valor se perdería. O sea, que si nosotros dos y ya. Así que No, bueno, ya saben. Yo les digo, piénsenlo. O sea, yo no tengo poder para hacerlo realidad, pero si algún presidente o, no sé, el secretario general de la ONU, el perdedor ese que siempre está hablando del cambio climático y tal, en vez de hablar de esas estupideces, ¿por qué no hablamos de cosas reales como eso? Si tenemos que probar esa bomba termonuclear en algún sitio.
Y yo, si quieres, ofrezco Caracas. A mí no me importa. ¿Tú crees que yo tengo mucho que perder? ¿O que me importa mucho mi vida? ¿O qué? Yo ofrezco eso. Si la quieren escoger, bueno, estoy a su servicio. Juanqui, lo que le hace falta, una buena señora de compañía y un buen vino. Tengo una puta todos los días.